A sus 83 años murió el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. El exgeneral falleció en un hospital de Ciudad de Panamá, en donde permanecía tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. Manuel Antonio Noriega Moreno, el último general de la era militar en Panamá, murió el lunes 29 de mayo en un hospital de la capital de ese país a sus 83 años. Falleció siendo prisionero de la justicia de Panamá, país al que regresó en 2011 para cumplir una pena de 60 años por desapariciones y asesinatos cometidos durante su régimen. Solamente un tumor cerebral, el cual se complicó en marzo del presente año, lo salvó de vivir sus últimos días en una prisión. Conocido como cara de piña por las marcas que el acné dejó en su rostro, Noriega nació el 11 de febrero de 1934 en Ciudad de Panamá. Sus padres lo abandonaron cuando solo tenía 5 años, por lo que una tía lo tuvo que criar. Quería estudiar medicina, pero como su familia adoptiva no tenía cómo financiar dichos estudios, optó por una carrera militar. Fue así como gracias a una beca logró ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos, en Perú, en donde él mismo aseguró que fue reclutado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como informante. A su regreso a Panamá en 1962 ingresó al ejército como subteniente, pero su lealtad al entonces general Omar Torrijos y tras el golpe militar de 1968 fue puesto al frente del aparato de inteligencia militar G2, lo que prácticamente lo convirtió en el segundo hombre más poderoso del país. Con la muerte de Torrijos en 1981, Manuel Noriega se convirtió en la cabeza principal de Panamá. 2 años después ya controlaba tanto las fuerzas militares como el gobierno civil. La Guerra Fría entre el bloque occidental capitalista y el oriental comunista hizo que Estados Unidos viera como aliado a Noriega para contrarrestar la influencia de Cuba en Centroamérica, el triunfo de la revolución sandinista de Nicaragua y los avances de las guerrillas en El Salvador. Pero en junio de 1987, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército panameño, Roberto Díaz Herrera, acusó a Noriega de narcotráfico, de haber planeado la muerte de Torrijos, de fraude electoral en 1984 y de ordenar la decapitación del líder opositor Hugo Espadafora un año después. Esas declaraciones causaron un terremoto político y social en Panamá que se sintió en Estados Unidos, ya que el dictador también fue acusado de tener nexos con el cartel de Medellín. Según fiscales estadounidenses, Noriega fue aliado de Pablo Escobar desde 1982, cuando permitió el aterrizaje en pistas panameñas de aviones cargados con cocaína que provenían de la hacienda Nápoles para luego abastecerlos de gasolina y permitir su salida hacia el país norteamericano. También habría intercedido en la liberación de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos que integraban el clan Ochoa y quien había sido secuestrada el 12 de noviembre de 1981 por el M-19. Ante estas acusaciones, el hombre fuerte de Panamá respondió aumentando la represión y adoptando un discurso y posiciones cada vez más antiestadounidenses. Y fue así como el 20 de diciembre de 1989, el gobierno del entonces presidente George Bush decidió ir tras el dictador. Unos 24.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá. Noriega se refugió en la embajada del Vaticano en la capital durante 10 días. Los soldados pusieron altavoces a todo volumen alrededor del complejo como táctica psicológica. Y ante tanta presión, el dictador finalmente se rindió el 3 de enero de 1990. Se convirtió en el primer exgobernante extranjero en ser sentenciado en Estados Unidos. Un tribunal de ese país lo condenó a 40 años de cárcel por narcotráfico, aunque después obtuvo el estatus de prisionero de guerra y su pena fue reducida. Pasó casi 2 décadas privado de su libertad en suelo norteamericano. En abril de 2010 fue extraditado a Francia, donde fue condenado por blanquear dinero del narcotráfico, pero un año después fue aprobada su extradición a Panamá, donde había sido condenado previamente. En 2015 ofreció al canal Telemetro las que fueron en ese momento sus primeras declaraciones en 25 años. Reitero, bajo la inspiración del Padre Nuestro, que fue la primera oración que aprendí en mi casa, que pido perdón. El propio presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, calificó la muerte de Noriega como el cierre de un capítulo en la historia de ese país. Una historia que dejó un número indeterminado de muertos, desapariciones y secretos que el último general de la era militar se llevó a su tumba.